Bueno, hoy me vais a permitir que comience el episodio, comience la grabación de hoy bebiendo un poquito de agua para aclarar mi garganta. Y es que, lo creáis o no, este gesto de beber agua está muy relacionado con la recomendación que traigo esta semana en el lunes podcastero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy arranco la semana con una nueva recomendación de podcast con motivo del lunes podcastero. Si te gusta el podcasting tanto como a mí, este episodio te va a encantar. Y el podcast que te traigo hoy seguro que también. Me llamo Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, el metapodcast que diariamente te ofrezco desde EOB Productora. ¡Empezamos! Me gustaría comenzar los episodios de este mes, que aunque suene raro, es el primer capítulo de este mes, aunque sea 12 de mayo, dando las gracias a todos los cofiteros que apoyan este proyecto con cafeína virtual para que el podcast se pueda ofrecer en abierto y llegue a tus oídos completamente gratis. Ellos son Alan, del podcast El Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Yayo Friki, del podcast Los viejos frikis nunca mueren, Santi, un oyente VIP, del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, un oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Aguel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, David Bernat, del podcast Game Elch, Ali Bluebox, del canal de YouTube y del podcast del mismo nombre, o sea, Ali Bluebox, Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, Soda Pop, del podcast Planeta Bob y Nicolás Carbone, de la plataforma Fivecast. Si tú también quieres unirte a esta comunidad de amantes del podcasting y poner tu granito de café virtual, puedes hacerlo desde 3 euros al mes entrando en alotroladodelmicrofono.com/café y escogiendo allí la opción que más te guste. Bueno, seguro que muchos y muchas recordaréis el apagón que sufrimos el pasado 28 de abril en España. Pues como olvidarlo, ¿no? Algo así no se vive todos los días. Y seguro que también muchos de vosotros y vosotras os acordáis de el gran apagón. No este apagón que sufrimos hace unos días, sino el podcast de Podium Podcast que predijo un poco todo esto que pasó ahora en 2025, pero hace 9 años, allá por 2016, con el estreno de Podium Podcast, y que además de, este apagón de luz generalizado, pues nos acompañó, nos regó esta historia de tramas muy distópicas que llegaron incluso a adaptarse para una serie de televisión en Movistar Plus. Bueno, de vídeo bajo demanda, ya me entendéis. Bien, pues hoy os traigo un podcast parecido, entre comillas, aunque bien diferente. Ahora veréis a lo que me refiero. Antes quería poneros un poco en contexto porque, claro, este episodio debería haber salido hace una semana, que ya de por sí había pasado casi otra semana desde el apagón, pero bueno, como he tenido que hacer un pequeño parón médico durante unos días, al final se ha visto retrasado, pero es que resulta que yo ya tenía previsto hablaros de esta recomendación hace meses y la he ido dejando, y lo del apagón y el gran apagón pues me ha servido de excusa para traeros esta recomendación. Y es que hoy quiero hablaros de un podcast llamado Set, que trata de un problema un poco similar al de El Gran Apagón, el podcast El Gran Apagón, o sea, un problema con el suministro de un bien de primera necesidad como es la electricidad o en este caso el agua, que imagino que habréis adivinado por el nombre de Set, ¿no? Y que bueno, no es un caso de un bien de primera necesidad, es que directamente es un bien, un suministro, digamos, de supervivencia, como es el agua. Imaginaos vivir sin agua. Pues eso es lo que nos plantea este podcast. Si hace unas semanas vivisteis esto de lo difícil que sería para todos nosotros vivir sin electricidad, imaginad lo que pasaría si desaparece el agua, ¿no? Al principio dices, bueno, tengo algo de reserva de agua en casa. Bueno, puedo beber algún refresco, bueno, puedo beber leche, pero claro, todo eso se sustenta con agua. En el momento que desapareciera el agua, todo lo demás sería un problema incluso peor que el hecho de perder la electricidad. A simple vista parece que no, pero el agua es muy necesaria. De hecho, es que todos necesitamos agua para sobrevivir. Dejadme que os dé algún detalle más sobre el proyecto sin desvelaros mucho sobre su trama. El proyecto se llama Set. Bueno, mejor dicho, Set, la advertencia, que tiene un subtítulo que no había indicado hasta ahora. Su descripción en la web dice lo siguiente: ¿cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua? Set, la advertencia,
es una serie en podcast donde una ciudad como la tuya se queda seca, protagonizada por Tenoch Huerta, Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi. Un podcast de Sonoro, San Francisco 110 y Shug Audio. Esta serie de 6 episodios, como decía, está producida por Sonoro, una compañía global de medios y entretenimiento reconocida como la red de podcast en español más grande del mundo, o al menos así lo indican en su web, y dicen que cuenta con más de 100 millones de escuchas al mes y más de 250 podcasts. Ojo, ahí es nada. Y que además está dedicada a crear contenido premium con relevancia cultural y talento latino. Porque bueno, si habéis adivinado un poco por los nombres de los protagonistas, habréis adivinado que es una producción, creo que está hecha, realizada en México, pero bueno, con acento latino, vaya. Los protagonistas de este podcast, Set la Advertencia, son Tenoch Huerta, que interpreta a Aurelio Gallardo, un ingeniero, viudo y padre de Susana, que es una coprotagonista también, Susana, pero no la voy a indicar aquí hoy porque es un pequeño spoiler, pero bueno. Tenoch o Aurelio es el encargado de la unidad de monitoreo de agua de la Ciudad de México y también es el protagonista de esta historia y quien desenmascara el abuso que ha tenido el gobierno sobre los mantos acuíferos que están debajo de la ciudad. Su misión es salvar la vida de su hija en medio del caos. Vaya, que ya han spoileado lo que yo no quería desvelaros. No, es broma. Hay otro spoiler más sobre su hija que no voy a decir. Y la verdad que la interpretación de Tenoch, aparte de que lo hace súper bien, tiene cierta gracia, o al menos a mí me ha hecho gracia al identificar quién es, ya que este mismo actor, el que protagoniza Set, es el que interpreta a Namor, el rey de los 7 mares en el universo cinematográfico de Marvel en la gran pantalla. O sea que ha pasado de tener mucha sed a dominar los océanos y poder respirar bajo el agua. Pero bueno, bromas aparte, sigamos. También tenemos a Alejandra Robles Gil, que es Lucía Castel, una periodista inquieta que trabaja en el área de sociedad del periódico El Centinela, aunque su verdadero deseo es pertenecer a la sección de Nacional, no a Sociedad, y poder trabajar así en el tema que más le apasiona, que es la política. De ahí que se ponga a investigar lo que está pasando con el agua de esta ciudad. Y ahí ya empieza a desvelar un poco los tiros de lo que está pasando. Y por otro lado tenemos a Manuel Balbi, quien interpreta a Bruno Fajardo, un hombre astuto que navega entre lo debido y lo indebido. Por un lado es la fuente más confiable y solidaria de la periodista Lucía Castel y por el otro es uno de los hombres de confianza de El Chivo, la mano derecha de Isidro Cárdenas, el jefe del crimen organizado de la ciudad donde ocurre este hecho de la pérdida de agua total o casi total. Y bueno, sobre la trama, pues que tampoco quiero o puedo desvelaros mucho para no estropearos la experiencia. Como habéis intuido, pues todo esto relacionado con la corrupción político-policial militar, bueno, en fin. La sospecha de la duda está ahí. De lo que está pasando con el agua, ahí nos lo dejan intuir, ¿no? Y a mí quizás me hubiera gustado algo un poquito más distópico, o al menos que fuera algo a nivel un poquito más mundial, porque el suceso que nos cuentan está muy ubicado en una sola ciudad o en una sola provincia y no es algo que afecte a todo el mundo como sí que pasaba en el Gran Apagón o incluso a países enteros, ¿no? No, aquí es algo que ocurre en una ciudad muy muy grande, pero en una ciudad. Creo que es México DF, no sé si lo llegan a indicar, pero bueno, se intuye, ¿no?, que es México DF. También me hubiera gustado que, y esto está muy relacionado, que tuviera más episodios para que dicha trama tuviera, no sé si más recorrido, pero sí al menos más profundidad, porque se me quedan algo cortos los 6 episodios de los que consta Set la Advertencia. No tanto por su duración, ya que dura 20 minutos por cada episodio, sino por su cantidad. Tiene un prólogo y un epílogo, pero bueno, como son cosas de un par de minutitos, tampoco es que aporten mucho. Lo principal son 6 capítulos de 20 minutos. En fin, que a mí me ha gustado, ojo, sobre todo por el pozo que te deja, ¿no? Al menos a mí me ha hecho pensar, al igual que me pasó con el Gran Apagón, que me hizo reflexionar a caer en cosas que, bueno, a lo mejor pues no tienes muy en cuenta porque nunca te ha pasado hasta que te pasa. Y es que yo cuando escuché el Gran Apagón, no es que me preparase ni fuera un preparacionista, ni uno, pero cuando luego vino la pandemia, cuando vino la gran nevada de Filomena, que si la Dana, o el propio apagón que ocurrió hace 2-3 semanas, pues hombre, yo había cosas que dije, yo, llegado el momento, yo actuaría de esta manera, o si pasa esto, pues yo creo que debería tener esto, de esto otro, y así fue. Cuando pasó lo del apagón dije, pues mira,
pues una radio, pues hay que coger agua, o me voy a acordar de esto, mis medicinas, bueno, algo que piensas si te sientas un poco a ponerle los puntos sobre las is a esa posible situación, y que en el caso del agua, a mí este podcast me ha hecho pensar de, oye, ¿qué pasaría si no tenemos suministro de agua durante muchos días? Pues hombre, con este podcast os ponen un poquito en situación, que esperemos que no pase, recemos porque no pase, pero bueno. Os voy a dejar un enlace al podlink de SET en las notas del episodio y también en la web del podcast al otro lado del micrófono.com, donde también podréis encontrar los enlaces a la comunidad de Telegram y también los accesos a las redes sociales donde estoy presente. Y por último, las formas de apoyar este proyecto mediante Ko-fi o incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.